La carta de Lucifer. El contenido fue descifrado el 11 de agosto de 1676 en la quietud del convento de Palma di Montechiaro. Un evento inquietante marcó la historia de la Iglesia y de lo sobrenatural. La monja María Crocifisa de la Concesione despertó después de un extraño desmayo, con el rostro cubierto de tinta y rodeada de varias hojas de papel escritas en un idioma que nadie lograba comprender. Este suceso extraordinario dejó una pregunta sin respuesta. ¿Qué había escrito María durante lo que pareció un trance? El verdadero misterio radicaba en el contenido de esas páginas. Lo que María había plasmado en ellas no era un texto común. Era una mezcla indescifrable de símbolos y lenguas desconocidas. Desde ese día se empezó a rumorear que aquellos escritos podrían ser nada menos que una carta dictada por Lucifer en persona. Los investigadores y teólogos han debatido durante siglos sobre el origen y el propósito de este enigmático documento. Sabemos que estás tan fascinado por este misterio como nosotros, y por eso, en este episodio de La Fábrica del Tiempo, desentrañaremos uno de los capítulos más oscuros y enigmáticos de la historia religiosa. La carta de Lucifer. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? En un día aparentemente común la hermana María cayó inconsciente en su celda del convento, pero al despertar ocurrió algo que desafiaba toda explicación lógica. No solo su rostro estaba manchado de tinta, sino que en sus manos reposaba un manuscrito que nadie podía leer. El convento, normalmente un lugar de paz y oración, se vio sumido en el miedo y la confusión. El contenido de la carta era un rompecabezas compuesto por una amalgama de lenguas diferentes, ninguna de las cuales tenía sentido por sí sola. Sin embargo, lo más perturbador no era el texto en sí, sino la explicación de la hermana María sobre su origen. Según ella, las palabras habían sido dictadas por una voz siniestra, la voz del mismísimo Lucifer. Con el tiempo, este texto se conoció popularmente como la Carta de Lucifer, y se convirtió en una pieza clave entre los estudiosos de lo paranormal y los fanáticos de los misterios religiosos. Dentro del convento, tanto la hermana María como sus compañeras estaban convencidas de que la carta formaba parte de un oscuro plan demoníaco para alejarlas de su fe y de Dios. Incapaces de descifrar su contenido, vivían con el temor constante de que este misterio pudiera socavar la pureza de su vida espiritual. El misterio de la carta de Lucifer por fin se resuelve. Esto fue lo que se encontró. Pero, ¿qué revelan realmente las páginas de esta carta? Después de 348 años de especulación, un equipo de investigadores del Ludum Science Center en Sicilia afirma haber descifrado parte de su contenido. Utilizando un avanzado software de criptografía disponible en la Dark Web, que normalmente se emplea para desentrañar códigos complejos, lograron traducir al menos 15 líneas del texto. Los resultados, según el investigador Daniele Abate, muestran una mezcla de lenguas antiguas, latín, griego, alfabeto rúnico y árabe, entre otras. Estas palabras no solo revelan la habilidad lingüística de la hermana María, sino también un contenido que podría cambiar la perspectiva de muchos sobre este misterio. Ahora bien, el resultado obtenido por los investigadores puede ser un tanto decepcionante para quienes esperaban una revelación demoníaca. El análisis sugiere que la carta es un producto de la mente de la hermana María, quien, en un estado de trance o alteración mental, escribió sobre temas teológicos complejos. En las líneas descifradas, la hermana María reflexiona sobre la relación entre Dios, el diablo y la humanidad. En una de las frases más impactantes, la carta dice: Dios piensa que puede liberar a los mortales, pero este sistema no funciona para nadie. También menciona que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son pesos muertos, una declaración que podría interpretarse como una crítica desde una mente perturbada, o tal vez, según algunos, como una revelación impía. ¿Qué significa realmente la carta de Lucifer?
A pesar de este avance en la interpretación, muchas incógnitas permanecen sin resolver. ¿Fue realmente María poseída por una entidad maligna o simplemente fue víctima de un trastorno psicológico? Hay más en la carta que aún no ha sido descifrado. El debate continúa, y quizás algún día podamos conocer la verdad completa. ¿Y tú qué piensas? Antes de despedirnos, queremos saber tu opinión. ¿Habías oído hablar de la carta de Lucifer antes de este video? ¿Crees que se trata de un fraude elaborado o hay algo más siniestro detrás de esta historia? ¿Conoces algún otro misterio parecido que podríamos explorar en nuestros próximos videos? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Estamos ansiosos por conocer tus pensamientos y teorías. Nos vemos en el próximo episodio de La Fábrica del Tiempo, donde continuaremos desentrañando los enigmas más fascinantes de la historia.